Buenas tardes chicos, vamos a arrancar ahora con el capítulo de límites y continuidad. Para llegar a la definición de límite de una función en un punto tenemos que dar a unos conceptos previos. Vamos a entonces definir lo que es un entorno. Un entorno vendría a ser como un conjunto de números, por ejemplo el entorno 3, 1. ¿Qué significa esto? Esto es un entorno con centro en 3 y radio 1. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a mi recta real, ubico el 1 va a ser, ubico el 3 va a ser el centro de mi entorno y el radio va a ser 1. ¿Qué significa radio 1? Me voy una unidad para allá y una unidad para allá, llego al 2 acá y al 4. Es decir que el entorno 3, 1 me abarca todos los números que están entre el 2 y el 4. El entorno siempre es abierto, siempre es con paréntesis, y me simboliza ese conjunto de números. Es decir, que un entorno de centro A y radio H está formado por todos los X tal que X sea mayor a menos H y menor a más H. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy en mi recta real, ubico el centro A y ubico A más H, es decir, esto es H, esto es el radio, H para allá y H para la izquierda y para la derecha, esto es A menos H. X, este entorno reducido incluye el conjunto de números que se encuentran entre A menos H y A más H. Eso es un entorno de números, un entorno con centro A y de radio H. De forma muy similar, vamos a definir lo que es un entorno reducido. Un entorno reducido, vamos a llamarlo así, ER, también lo pueden encontrar como E apóstrofe, es un entorno donde se excluye el centro, con C igual a centro. Entonces, si nosotros ubicamos nuestra recta real, ubicamos el centro y hacemos radio H para allá y radio H para allá. Esto sería, antes le llamamos A, le llamamos C, acá es exactamente lo mismo. C menos H, esto es C más H. El entorno reducido de centro C y radio H es un entorno que está formado por todos los X tal que X sea distinto del centro y X sea mayor a C menos H y menor a C más H. Es decir que todos los elementos que incluye este entorno reducido son todos los elementos que están entre C menos H y C más H sin incluir al centro en C. Esto es un entorno reducido alrededor de C y de radio H. La única diferencia con el entorno es que excluimos al centro de mi entorno. Definido entornos, vamos a definir lo que es un punto de acumulación. Punto de acumulación. Para eso vamos a tomar sea B un conjunto y A un punto. Voy a cargar tinta un segundito.
sea B un conjunto y A un punto. A es punto de acumulación. A es punto de acumulación si y solo si, y solo si, para todo delta mayor que 0. Para todo delta mayor que 0, el entorno reducido a delta, intersección con el conjunto B, es distinto del conjunto vacío. Ya explicamos bien lo que es punto de acumulación. Antes, para aclarar la diferencia, vamos a definir lo que es el punto aislado. Es muy similar, pero se diferencia en una cosa. Sea B, definimos lo mismo, B un conjunto y A un punto. A es punto A es punto aislado si y solo si para todo delta mayor que 0 el entorno reducido a delta intersección con B es igual al conjunto vacío. Punto de acumulación, punto aislado. Punto de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un conjunto B, este es un conjunto B con todos los números, y hacemos un entorno reducido, por ejemplo, que este sea A, y hacemos un entorno reducido alrededor de A de radio delta. Esto sería A menos delta y esto sería A más delta. Si la intersección entre este entorno reducido y el conjunto B, esto es todo B, hay algún elemento, es decir, es distinto al conjunto vacío, ese punto A será punto de acumulación. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el conjunto B sea el conjunto de los números reales, y el punto A sea 4, y delta sea un número menor que 1, por ejemplo, acá tenemos 3 y acá tenemos 5. Delta es un radio menor que 1, por ejemplo 0,5. Hacemos 0,5 para allá y 0,5 para allá. En el entorno reducido, como estamos en el conjunto de los números reales, la intersección entre los números que están en el entorno reducido alrededor de A y con un radio menor que delta, hay algún número que intersectado con B me dé un distinto del conjunto vacío, y si lo hay, por ejemplo, acá tenemos el 4,1, que es un número real, el 4,1 pertenece tanto al entorno reducido alrededor de A como al conjunto B, que es los números reales. Por ejemplo, acá el 3,9 pertenece al entorno reducido de A, pertenece a este entorno reducido, y a su vez también pertenece a B, es decir, que comparten ese elemento, es decir, que la intersección es distinto del vacío. Al contrario, por ejemplo, si tenemos un punto aislado, por ejemplo, que B sea el conjunto de los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, por ejemplo. Y tomemos un entorno alrededor de un punto, por ejemplo, que A sea 4, y tomamos un entorno, en este caso tomamos un radio menor que 1 también, por ejemplo, un radio menor que 1, por ejemplo, ¿qué elemento hay en el entorno reducido alrededor de 4, hablando de los números naturales? No hay ningún número, porque el siguiente es el 5, ya está fuera del entorno reducido alrededor de 4. Es decir, que la intersección entre el entorno reducido y el conjunto B es el conjunto vacío, no comparten
nada, porque hemos definido un radio menor que 1 y el 5 recién está más allá del radio. Es decir, que la intersección entre A y B es el conjunto vacío, por lo tanto, este es un punto aislado. Si hubiésemos definido un delta, por ejemplo, menor que 2, un delta menor que 2, nuestro intervalo sería por acá. Y bueno, dentro de este entorno está el 3 y el 5, que a su vez pertenece al conjunto B, es decir, que la intersección entre el entorno reducido con un delta menor que 2, es un punto de acumulación porque existe un punto que comparte tanto B como ese entorno reducido. Esa es la diferencia entre punto de acumulación y punto aislado. Donde la intersección vemos si es o no el conjunto vacío. Una vez definido esto, vamos a dar lo que es la definición del límite de una función en un punto. Límite de una función en un punto. Para eso tomamos una función sea f. Vamos a volver a cargar tinta. Sea f una función, sea f una función y a un punto de acumulación. A un punto de acumulación. Vamos a decir que el límite de f cuando x tiende a A es igual a L si y solo si. Damos la definición y luego la explicamos. Si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que x pertenece al dominio de la función y el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Es menor que epsilon. Definición del límite de una función en un punto. Tenemos una función y tenemos a un punto de acumulación. Esto significa el límite de f, el límite de la función cuando x tiende a A, cuando x se acerca a A, es igual a un número llamado L. Entonces, vamos a verlo gráficamente qué significa esto. Para entender la definición de la límite de una función necesitamos verlo gráficamente. Vamos a tomar una función, por ejemplo, esta. Tomemos una función. Esto es y, esto es x, esta es mi función f. Tomemos un punto A. A es punto de acumulación y por lo tanto esto es E. Eso es E. Me dice esto, para todo epsilon, epsilon es un intervalo, es decir, epsilon es esto. Esto es epsilon, entonces esto es L más epsilon. Y para el otro lado, esto también es epsilon. Esto será L menos epsilon. ¿Qué me dice? Para todo epsilon mayor que 0, epsilon es esto, epsilon es esto,
para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Es decir, que existe un delta, es decir, que esto será A más delta. Esto es delta. Y esto será delta también. Esto será A menos delta. Vamos a ver, entonces. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Existe un delta mayor que 0. Esto es lo que me dice la definición acá. Tal que, si tomamos una x, obviamente que x pertenezca al dominio de mi función, el valor absoluto de x menos a. Ya que tenemos en cuenta, ¿cómo definimos nosotros un valor absoluto? Un valor absoluto lo podemos definir como una distancia. ¿Qué significaba esto? ¿Se acuerdan? Repasamos un poquito. El valor absoluto de x, podríamos decir que era distancia, bueno, algunos números lo ponen con d nomás, distancia entre x y 0, ¿se acuerdan? El valor absoluto de x es la distancia entre x y 0. Entonces, este valor absoluto lo podemos ver como una distancia. Esto es la distancia entre x menos a y 0. Y si aplicamos esa propiedad que habíamos aprendido de la translación con respecto a un punto, es decir, que esto, si le sumamos a ambos, esto es x y esto me queda a positivo. Más a se me va, menos a más a me queda x y acá me queda a. Entonces la distancia entre x menos a lo podemos ver como una distancia. Es decir, ¿qué me dice? Que la distancia entre x y a, es mayor a 0 y menor que delta. Es decir, ¿dónde se encuentra x? X se encuentra en este entorno reducido alrededor de a. Es decir, por ejemplo, se encuentra acá. Ese sería un lugar posible donde se encuentre x. También se podría encontrar acá, por ejemplo, donde quieran. Tomemos primero ese. Tomemos primero este. X se encuentra a una distancia de a menor que delta. Es decir, que si esto es delta, x se encuentra por acá. Si x se encuentra por acá, entonces otra vez, un valor absoluto, eso lo podemos ver como una distancia entre f de x menos L y 0, o lo que es lo mismo, una distancia entre f de x y 0, ¿de acuerdo? Entonces, si x se encuentra entre a y a más delta, o entre a y a menos delta, su imagen, f de x, su imagen se va a encontrar a una distancia de L, menor que epsilon. Esto es f de x. Su distancia se va a encontrar a una distancia de L menor que epsilon. Entonces vamos de nuevo. Si para todo epsilon mayor que 0, esto es epsilon, existe un delta mayor que 0, y x, que pertenece al dominio de la función, se encuentra a una distancia de a menor que delta, se encuentra a una distancia de a menos que delta, es decir, por ejemplo, acá, su imagen se va a encontrar a una distancia de L menor que epsilon. ¿De acuerdo? Esa es la definición de límite de una función en un punto. Es decir, que cuando x tiende a A, es decir, cuando x se acerque a A, su imagen se acerca a L. ¿De acuerdo? Cuando x se acerca a A, su imagen se acerca a L. El límite de una función en un